esperando todo lo que Dios tenga para nosotros este año. Qué lindo, Lore, lo que me dijiste. Yo también espero que el Señor nos hable mucho y me hable en forma personal a mí. Ya me habló mucho esta semana preparando este tema. La verdad que este salmo es precioso. ¿Está bien ahí o sí? Pero no está muy cerca. Un poquitito para que yo me sienta más libre, ¿viste? Gracias, Luquita. Ay, yo creo que está bien. Ahí está, perfecto. Yo creo que se va a escuchar. Sí. Entonces, el Salmo 91, creo que alguna vez, tal vez la mayoría, no todas, lo han leído. Y aunque es un salmo que a veces se ha usado inclusivemente como un amuleto, yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo no tengo miedo de noche porque dejo abierta mi Biblia en la mesa de luz en el Salmo 91, ¿viste? Como si fuera que eso nos trae toda la solución de la vida. Pero vamos a ver en esta tarde cuál es la verdad. Pero antes vamos a leer el Salmo 91, porque el Salmo 91 no lo vamos a estudiar todo en esta tarde. En esta tarde solamente vamos a estudiar el versículo 1, pero a través del año vamos a ir estudiando todos los versículos que están acá, ¿sí? Entonces le voy a pedir, Polita, ¿querés parar? O está bien, paradita me gustaría, que leas todo el Salmo, ¿sí? 91. Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos se llevarán, para que tu pie no tropiece de piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Realmente maravilloso. Tal vez muchas cosas no las entendemos a primera lectura, pero hay muchísimas promesas de Dios que a través del año nos van a maravillar, asombrar y va a cambiar nuestra forma de vivir. Y qué hermoso que estas promesas son en forma personal para cada una. El Salmo 91 es un salmo, como dije, realmente precioso, que tiene como tema central la confianza en la protección de Dios. Ese es el tema, la confianza en la protección de Dios. Desde los primeros versículos vemos que quien se refugia en Dios y hace de Él Este salmo no tiene un título, como han visto en la Biblia. Tampoco conocemos quién es el autor. Algunos piensan que puede ser Moisés, otros piensan que puede ser David. Lo que sí podemos estar seguros que el autor, sin duda, fue una persona que experimentó en su propia vida la protección de Dios, por todo lo que habla el salmo. Entonces, no importa exactamente quién haya sido, lo importante es que esta persona lo experimentó en su vida, la protección de Dios. Tampoco conocemos la fecha en que fue escrito con exactitud el Salmo, pero este Salmo debe ser interpretado en el contexto de la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel enfrentaba constantemente amenazas, ¿no? Si leemos todo el Antiguo Testamento,
peligros, constantemente incluyendo enfermedades a veces, pestes, guerras, tribulaciones. Y el salmista presenta acá a Dios como el lugar más seguro donde el pueblo de Dios puede habitar. Y también nos invita el salmista a conocer la profunda relación que tiene Dios con esa persona que sinceramente busca su refugio en él. Es hermoso este salmo, ¿sí? Así que en el primer punto empecé por algo que yo dije, ¿por qué, Gloria, vos buscarías refugio y seguridad? Entonces, el primer punto de sus apuntes, fíjense, dice las causas para habitar en un lugar más seguro. ¿Cuáles serían las causas que yo buscaría para habitar en un lugar seguro? Bueno, si miramos el mundo que nos rodea, vemos muchas cosas feas, ¿no?, que amenazan nuestra vida cotidiana. Solo mirando un poco las noticias podemos sentir mucho miedo que al salir de la casa, porque no sabemos cómo vamos a regresar. Alguna dice, salgo sin celular, por ejemplo. Porque muchos delincuentes andan armados y para ellos la vida no vale nada. Entonces todas empezamos a pensar, ¿dónde sería el lugar más seguro para vivir? Y si no podríamos mudarnos a otro barrio, o no podemos, ¿no es cierto?, mudarnos a otro lugar, tal vez pensando, bueno, en un barrio cerrado, en un country, pero no tenemos plata, por lo menos, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar y poner, ¿qué? Alarmas, rejas primero, los hilitos esos de alambre de púa, electrificación. Ahora, buscamos refugio y seguridad, ¿saben cuándo? Cuando nos sentimos vulnerables, débiles y frágiles frente a los enemigos que tenemos. Entonces buscamos refugio y seguridad. Hay un versículo muy interesante en Proverbios 30, 24 al 26, y ahí el autor va a hablar y dice el 24, 4 cosas son de las más pequeñitas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y va a mencionar 4 animalitos allí. Va a mencionar las hormigas, las langostas, las arañas. Después lean ese pasaje, todas nos dejan una gran lección. Pero en el versículo 26 dice, los conejos, pueblo nada esforzado, esto quiere decir nada fuerte, nada poderoso, no son grandes los conejos, no son robustos como un león. Ellos, dice, ponen su casita en la piedra, en la roca, en un refugio que sea realmente seguro. Así que son muy sabios, no lo ponen en una pajita, ¿no? Si no, son tan débiles que necesitan una roca, eso les da seguridad. Ahora, los cristianos sabios pueden entender entonces la imperiosa necesidad de habitar en un lugar seguro. ¿Cuándo entendemos que tenemos una imperiosa necesidad de habitar en un lugar seguro? Porque nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Y el objetivo que nuestros enemigos tienen, ¿saben cuál es? Robar, matar y destruir nuestras vidas. Y vamos a ver un poquito estos enemigos. Primer enemigo que voy a mencionar es Satanás. Y 1 Pedro 5:8, Patri lo va a leer fuerte para nosotras. Anda alrededor buscando a quien devorar. Es muy fuerte este versículo. ¿Saben qué está diciendo? Que el diablo intenta constantemente corromper nuestro corazón y apartarnos de Dios y de su verdad. Dice ahí el versículo en el original, significa que él anda alrededor nuestro como paseando. No lo veo a Satanás, pero la Escritura dice que anda alrededor mío y tuyo como paseando, sin apuros. Satanás no tiene apuro. ¿Y qué hace? Examina, investiga, busca conocimiento de nosotros y trata de encontrar la oportunidad justa para devorarnos, para tragarnos, para consumirnos completamente.
si no me siento frágil frente a este enemigo? Pero hay otro enemigo más, el mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en Juan 14:30 Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y él nada tiene en mí. Son dos cosas muy diferentes, Dios y Satanás. Ahora, el sistema de valores, la cultura, las costumbres de este mundo, como están controladas por este ser maligno, se oponen a la voluntad de Dios. Todos, los valores, las costumbres, y están en rebelión contra Dios y están en rebelión a la vida cristiana que manifiesta una fe genuina. Ellos quieren destruir esa fe genuina con todas las costumbres que imponen. Después tenemos otro enemigo más, la carne. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. La carne se refiere a los deseos y las tendencias pecaminosas que tenemos en nuestro corazón. Ahora, la Biblia describe el pecado y esas tendencias pecaminosas como algo profundamente destructivo, es el pecado. Es algo ofensivo a Dios y trae consecuencias realmente terribles, tanto espirituales como físicas. El pecado contamina, el pecado produce corrupción interna en la mente, en el corazón. El pecado nos esclaviza, afecta las relaciones interpersonales, trayendo deterioro, aflicción en todos los ámbitos de la vida. El pecado trae deterioro en la familia, a nivel familiar, a nivel eclesiástico, los problemas entre hermanos, a nivel laboral, genera culpa y genera desconfianza. El pecado roba el gozo, generando una sensación de vacío y de profunda tristeza en el corazón. El pecado no es un simple error, como a veces queremos decir, o una debilidad, sino que produce una ruptura seria en la relación entre el ser humano y Dios. Tenemos que tener muy en claro lo que es este enemigo terrible que está dentro nuestro. Entonces, ¿cuáles son los tres enemigos? Satanás y la carne. El Salmo 91, que leímos recién, no habla de que tenemos que salir desesperadamente a buscar un lugar físico seguro para habitar, sino que debemos buscar a Dios mismo como el refugio y la fortaleza en la vida. No hay un country mejor que Dios mismo, no hay un lugar más seguro, más refugio. En un mundo lleno de peligros, de engaños, de mentiras, de incertidumbres y de enemigos sin piedad, el salmista acá busca la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Él confía plenamente que Dios lo puede proteger de los crueles enemigos que hay. Él confía que Dios lo puede proteger de los peligros, de las adversidades de la vida. Y me encantó ver que David escogió el lugar más seguro para habitar. Y en esta tarde David nos da su testimonio, ¿sí? Y vamos a leer en 2 Samuel 22, 1-3. ¿Sí, Patri? Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y 17 y 18. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Fíjate esa frase última. Los enemigos que experimentó el rey David eran más fuertes que él. Por eso él desesperadamente corrió y buscó un refugio seguro en la persona de Dios. Y ahora da testimonio que Dios envió desde lo alto su socorro y lo tomó. Y el rey Saúl, que quiso matarlo muchísimas veces, no pudo. Aún su propio hijo Absalón, queriendo quitar su reino. Maravillosamente da este testimonio. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que necesitamos un lugar seguro para vivir? Cuando entendamos quiénes son nuestros enemigos. Son más poderosos que nosotros. No podemos sostenernos frente al diablo. No podemos sostenernos frente a sus maquinaciones, al sistema perverso de este mundo. No podemos sostenernos firme ante la maldad de nuestro corazón. Necesitamos un refugio. Amén. Número 2 del estudio. Características del lugar más seguro para habitar. Bueno, vos me decís, Gloria, yo necesito un lugar seguro para vivir, pero ¿dónde voy? Bueno, ahora vamos a ver las características de este lugar. El versículo 1 del Salmo comienza afirmando cuál es el lugar más seguro para habitar. Al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. El autor acá destaca maravillosos atributos de Dios. Lo presenta como el Altísimo y Todopoderoso, el que brinda abrigo y brinda sombra. Una de las formas en que Dios ha revelado a nosotros, se ha revelado, es a través de sus atributos, pero también de sus diferentes nombres que se usan en la Biblia para referirse a Dios. Y cada nombre de Dios tiene un significado. Y de esa manera Dios se va manifestando quién es Él. El salmista quiere mostrarnos a través de estos atributos la razón de por qué deberíamos vivir en su presencia. ¿Por qué deberíamos vivir en la presencia de Dios y confiar solo en Él? Bueno, y la respuesta va a ser obvia después que estudiemos esto. Por quién Él es. Por lo que Dios es. No hay nadie como Dios. Él es alguien en quien Él es alguien en quien se puede confiar plenamente, ¿sí? Vamos a empezar a analizar un poquito cuando dice Él es altísimo. ¿Qué significa? Supremacía sobre todas las cosas. Indica su supremacía sobre todas las cosas. Él es el más alto que cualquier otro poder o autoridad. No hay nadie más alto que Él. Él ve todo, como está tan alto, ve todo, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Nosotros que vemos solo el pasado y el presente, ¿no? Pero Él ve todo. Él es el dueño del universo, es superior a todo. Su grandeza es sobre todo. Y uno de los nombres hebreos de Dios es Elión. ¿Han escuchado alguna vez ese nombre, Elión? Elión significa Dios altísimo, Dios supremo. El Salmo 83, 18, ¿qué dice, Patri? Para que sepan que tú, cuyo nombre es Jehová, tú, solo altísimo sobre toda la tierra. No hay nada más alto que Él. Por más alto que llegue el mal, Dios es todavía más alto y cubre el mal. Qué impresionante. Salmo 93, 1 a 4, Patri. Es mi ayudador oficial en esta tarde. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová,
Los ríos alzaron sus olivas, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Alguna vez estuvieron cerca de un caudal de agua muy importante y te dio cierto temor? Yo hace algunos años atrás, no sé, como 15 o 20, fuimos o más, tal vez Janel, con nuestra familia a las cataratas del Iguazú. Y ahí hay un sector que se llama la Garganta del Diablo. Es algo, chica, impresionante. Vos estás acá a 1 metro con la persona y no te escucha lo que le decís del tremendo ruido al caer, no sé, las millonadas de litros por segundo. Y te da temor porque vos estás paradita en una, ¿cómo se llama? Un caminito así que tiene baranda, pero estás muy cerca. Y saben que me doy vuelta en un momento y en una roca está escrito este salmo. Y nunca me voy a olvidar el impacto que hizo en mi corazón. Te da miedo, pero algo que puede, más fuerte, ¿no es cierto?, es la voz de Dios, que no hay ruido que lo pueda detener. Y este salmo fue escrito sin duda después de alguna victoria que Jehová dio al pueblo de Israel. Porque acá se muestra que el poder y la majestad de Dios se muestra no solo en quién es Él, en su persona, sino que su majestad se muestra en todo lo que Dios hace. Su reino está establecido y los rebeldes de su reinado, porque hay rebeldes siempre, no tienen la más mínima posibilidad de tener éxito, porque su autoridad es eterna. Hay cosas fuertes que se oponen contra Dios, pero nada es más alto ni más fuerte que Él. El peligro puede exceder mi resistencia, pero no la ayuda de Dios. El poder de los enemigos puede superar mi fuerza, pero ninguno puede superar la sabiduría y el poder de Dios que está dentro de mí. Qué hermoso. Estamos conociendo las características de este lugar. Este Dios altísimo, ¿saben qué nos ofrece? Abrigo. ¿Qué habla el abrigo? De un escondedero secreto, oculto, un refugio reservado, una cobertura o protección. A veces jugamos con mis nietitos, ¿no? Y ellos hacen esas casitas en el living y se esconden, porque el abuelo los quiere agarrar y ahí abajo escondido les da seguridad. Es ese escondite el abrigo, donde estás reservado, donde el enemigo no te puede encontrar. El sitio preferido para estar en medio de las amenazas externas, ya sean tormentas, enemigos, bestias salvajes, es aquel lugar en que nosotros nos podamos refugiar y amparar. Ahora, en medio de los problemas, las dificultades y tormentas de la vida, Dios quiere ser nuestro lugar de refugio seguro. También se presenta acá, en el versículo 1, como Dios omnipotente. ¿Qué indica esto? Que Dios es todopoderoso, poseedor de poder ilimitado. La bomba atómica es un poroto, o sea, un poder ilimitado para llevar adelante sus planes. Nadie lo puede detener a Dios. Él va a llevar sus planes siempre adelante. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Por el poder de su palabra, todo fue creado de la nada. Mira si no tiene poder Dios. De la nada dijo, sea la luz, y fue la luz. Impresionante. ¿Qué dice el versículo, Patri? 33:6, el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El poder de Dios es ilimitado también en cuanto al poder que tiene Satanás. Satanás es un ser muy poderoso, pero está limitado. El ataque de Satanás a Job, por ejemplo, fue solo con el permiso de Dios que lo pudo atacar. Vamos a leer Job, Patri,
1, 9 a 10. Vamos a leer esto. Job 1, todas la pueden buscar, aunque Patri lo lea, porque es lindo ver en la Biblia, ¿no? Bien, dice, respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El 12, ahora. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y el 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es impresionante porque Dios le dice, está bien. Satanás le dice, ¿sabés por qué te ama Job, Dios, y por qué te sirve? Porque vos lo tenés cercado, vos has puesto una cerca alrededor de él y nadie lo puede tocar. Eso es hermoso. ¿Vos sabías que tenemos una cerca invisible todos los que confiamos y somos hijos de Dios? Donde ningún enemigo puede entrar y tocarnos sin el permiso soberano de Dios. Entonces, dice Dios, está bien, ¿querés tocarlo a mi siervo Job? Tócalo, pero no vas a tocar su vida. Y pobre todo lo que tuvo que sufrir con su enfermedad, pero no tocó su vida. Y ahí vemos que la autoridad de Dios sobrepasa la autoridad que tiene el diablo, dada por Dios también en este mundo, o permitida por Dios, ¿sí? También podemos ver que el poder de Dios se extiende a gobiernos y líderes. Jesús le recordó a Pilato, por ejemplo, que él no habría tenido ningún poder sobre él a menos que le hubiera sido concedido por el Dios Todopoderoso. Juan 19, Patri, 10 a 11. Jesús frente a Pilato, ya en los últimos momentos antes de decidir, ¿no? Pensaba Pilato que iba a decidir si lo crucificaba o lo dejaba libre, pero miren la respuesta que le dio Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lee el 10 primero, porque no leímos lo que le dice Pilato a Jesús, cuando Jesús le responde esto. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces respondió Jesús que Ninguna autoridad tendrías contra ti, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado. es tremendo. Pilato se creía el dueño de todo. Si yo quiero te crucifico y si quiero te dejo libre. Y Jesús se reía. Lo vas a hacer porque hay alguien arriba tuyo que te va a dar permiso. Qué tremendo. Este Dios omnipotente nos ofrece sombra. Qué linda que es la sombra en verano, ¿no? En el Medio Oriente, en el desierto de arena, con 50 grados de calor, la sombra era considerada muy valiosa. Y habla de amparo, de protección, de escudo, de defensa, de consuelo. Es un lugar que nos protege de todo daño. Nos recuerda que Dios es completamente capaz de satisfacer todas las necesidades que tengamos y superar todos los desafíos que tengamos. Morar bajo la sombra del Omnipotente es encontrar descanso y seguridad completa y eterna, sin importar lo que afrontemos en esta vida o en la venidera. Es vivir bajo la promesa de la protección de Dios. Además, la imagen de morar bajo la sombra de Dios nos da la imagen de un pájaro o una gallina. Las que han criado en el campo a lo mejor saben esto, las gallinas, protegiendo a sus crías bajo sus alas. Esta imagen tierna y protectora la encontramos en el Salmo 36, 7 a 9, Patri, vamos a leerlo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Versículo 7, vayan mirando. David, al considerar el cuidado de Dios sobre su pueblo, él sentía que la misericordia de Dios era preciosa y era personal. La misericordia, la bondad de Dios, su favor, su gracia, preciosa y era personal. El refugio que Dios ofrece realmente es demasiado bueno para dejarlo pasar de largo, como el diablo quiere que lo hagamos. El Dios misericordioso es un lugar de descanso y protección para el pueblo de Dios. En el versículo 8 se menciona la grosura de tu casa. Se refiere al alimento más excelente, hermoso, abundante y sustancioso. La grosura, la grasita, ¿no? Qué rico es hacer un guisito y mojar el pancito. Te da fuerza, la grosura. El torrente de tus delicias habla de los ríos impetuosos, cargados de agua. La unión con Dios es la fuente de todo deleite. Realmente la unión con Dios es la vida abundante. Dios cuida a los que confían en Él como lo haría un anfitrión amable con cualquiera que llega a su casa. La plenitud de la presencia de Dios es suficiente para satisfacer a cualquiera y lo deja completamente saciado, como diciendo, ya no necesito más nada, Dios, me diste todo, ofreciéndole un torrente de delicias. Versículo 9, fíjense, la satisfacción y las delicias que se encuentran en Dios están conectadas con la vida y la luz. No son delicias de chocolate y helado, Betsy, como le gusta a la abuela. Acá las delicias están relacionadas con la vida y con la luz. Qué hermoso. ¿Por qué con la vida? Porque ellas sanan y edifican la vida. Y están llenas de sabiduría y de verdad absoluta, que es la luz. Esas son las delicias de Dios, que nos van a ayudar a sanar, a crecer y marchar en la verdad. Dios no es un mago que nos salvará mágicamente tocándonos con una varita mágica y nos libra de todo, de todas las calamidades que llegan a nuestra vida, ya sean por nuestras propias acciones o por las otras acciones de otras personas. Dios no es un mago así, tac, te toco y te libro de todo. Dios no evita la dificultad, pero sí podemos ir a Él con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestros temores, y en su presencia encontraremos el lugar más seguro para habitar. Encontraremos, ¿qué? Dijimos, refugio, encontraremos abrigo y sombra. ¿Qué dice el Salmo 121, 1 al 5? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No vendrá el pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¡Qué hermoso! Dios está tan presente en el camino como lo está en el destino. Tan presente, tan real como Dios está en el cielo, está también cada día con nosotros en nuestro peregrinar por esta tierra. Dios vela por su pueblo como un centinela, como un guardián, y sus ojos siempre están abiertos sobre nosotros. Cuando se apaga la luz para irnos a dormir, los ojos de Dios no se cierran. Dios ayuda a su pueblo estableciéndolo en un lugar firme, donde no hay ninguna posibilidad de resbalar
ni de ser derribados por ningún enemigo. Ay, qué seguridad. Cuando vemos alrededor nuestro tantas personas creyentes que caen en pecados terribles, ¿no es cierto? Vos decís, ¿cuál será el próximo? ¿Seré yo? Pero ¿sabés qué dice acá? Que si yo habito en ese lugar de refugio, no hay ningún enemigo que me pueda tirar al piso y dejarme ahí derrotado. No hay ni la carne, ni el mundo, ni Satanás. Salmo 8:32, ¿qué nos dice? Salmo, perdón, 18, Patrick, perdón, 18:32. Dios es el que me ciñe del poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién hace mis pies? Quien hace mis pies como de piedra y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Saben que podemos caminar siempre en las alturas? Podemos caminar en victorias, pero tenemos que refugiarnos ¿dónde? En este lugar seguro. Número 3 del estudio. Ahora vamos a hablar, es muy hermoso el lugar de refugio, pero vamos a hablar de la condición para disfrutar de los beneficios del lugar más seguro para habitar. La única condición que Dios pone es habitar y morar en el lugar más seguro. El lugar más seguro ya está, listo. Ahora la condición es habitar y morar. ¿Qué significa habitar? Establecer morada, sentarse, quedarse y vivir. Allí es tu casa, ¿no? Y morar significa permanecer, quedarse, posar, alojarse. Habitar nos habla de una relación íntima y duradera con Dios. Implica un sentido de permanencia y residencia, sugiriendo que esto no es una visita fugaz que yo hago en la presencia de Dios, no es una visita ocasional, sino una presencia continua y estable en la presencia de Dios siempre. Es un lugar de profunda comunión y compañerismo con el Altísimo, quien es el Dios supremo y soberano. Es un lugar secreto donde Dios me habla a mí y yo le respondo a Él. Saben que por más que vengamos a la iglesia todos los domingos, todas las reuniones, todos los programas, todos los grupos pequeños, si no tenemos esta intimidad con Dios, no podemos disfrutar de los beneficios que Él nos ofrece. No podemos, porque es personal e íntimo. Cuando yo abro la Biblia, yo no tengo que decir, este libro Dios le habló a Mateo, le escribía, no sé, a los judíos y todo lo demás. Sí, perfecto, tenemos que entender eso. Pero llega un momento que yo tengo que arrodillarme con mi Biblia y dejar que Dios me hable a mí, que me muestre mi corazón, que me muestre mis enemigos. Y yo le tengo que responder a ese Dios. ¿Entienden? Es ese lugar, ¿sí? En la comunión con Dios es el lugar más seguro. Cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Altísimo y Omnipotente, más confiados podemos estar. Morar bajo la sombra del Omnipotente implica una gran cercanía con Dios. Debemos caminar muy cerca, ¿no?, de un compañero si queremos que su sombra caiga sobre nosotros. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Yo quiero sombra y tengo acá a alguien y quiero ir a la sombra de la persona, me tengo que acercar, ¿no es cierto? En la experiencia diaria de alguien que, aunque perseguido o amenazado por el peligro, se siente completamente a gusto en la protección, en el consuelo y la seguridad del Dios, cuyo poder es absoluto. La persona que siempre está pensando en Dios y confiando en Él, tiene al Omnipotente como un amigo constante,
como ese amigo que está ahí y me manda la sombra, ¿no es cierto? El Señor extiende su sombra protectora sobre el hombre o la mujer que acampa, que vive en su presencia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, ¿saben qué requiere? Una decisión consciente. ¿Cuál decisión? De confiar en el carácter y en las promesas de Dios. Implica entregarle a Dios los miedos, las ansiedades, confiando en que Él está dispuesto y es capaz de protegernos. Esta confianza no se basa en circunstancias externas. No es que yo confío cuando las cosas más o menos son manejables. Esta confianza se basa en la naturaleza inmutable de Dios. Dios, no entiendo lo que estás haciendo, siento que me supera todo, pero confío en ti, porque no confío en las circunstancias, confío en el Dios de las circunstancias. Salmo 63, Patri, 1 al 3 y 7 al 8, por favor. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y el versículo 7 dice, 7 al 8. porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es precioso. David apreciaba a Dios por quien Él es, y por esta razón Él lo buscaba como su prioridad en la mañana, en el día. El deseo de David por estar en la presencia de Dios era insaciable. Ay, cómo quisiera tener este deseo. Insaciable. No decir, ay, ya estuve, mamá, 30 minutos haciendo la hora silenciosa. David estaba horas y todavía quería estar más tiempo. Era insaciable. David buscaba a Dios para ver su poder y para ver su gloria. A través de los salmos podemos ver que en muchas circunstancias de la vida difíciles, David alzaba su voz, y pedía ayuda. Y Dios le daba socorro. Y así David encontraba gozo en su protección. El alma de David dice que estaba tan cerca, estaba pegada a Dios. Acá la palabra pegada significa la misma palabra de Génesis 2:24, cuando dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se pegará, se unirá a su mujer para siempre, y los dos serán una sola carne. Es esa unidad. David seguía a Dios como sigue un amo a su maestro, y Dios le respondía con cuidado y fortaleza, sosteniéndolo con su diestra. Todo lo que Dios es, su carácter y atributos, escuchen, está aún más disponible para nosotros hoy en la era de la iglesia que para el pueblo de Dios cuando se escribió este salmo, porque Él vive hoy en nosotros. Y su poder no solo funciona para nosotros, sino que también trabaja en nosotros por medio de su espíritu para transformarnos ¿en qué? A su imagen. ¿Qué dice Efesios 3:20, Patri? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que actúa en nosotros. Qué tremendo. El poder de Dios no solo actúa fuera de nosotros, sino adentro. ¿Hay un poder mayor que pueda transformar mi corazón malvado? De pronto tenés ganas de pegarle un garrote, ¿no es cierto?, a alguien que te está hablando mal. Y de pronto el Espíritu de Dios te dice, no, Jesús no actuó así. Tené misericordia. Y de pronto actúas con misericordia, amor y perdón. ¿Quién puede transformar eso? Es el poder de Dios adentro nuestro.
Porque sabemos esto, ¿qué debemos hacer ahora? Acercarnos a Dios para vivir constantemente su presencia, dependiendo de Él en todos los aspectos de la vida. Punto 4. Bueno, ahora vamos a ver la convocatoria para habitar en el lugar más seguro. Dios invita a todos los hijos de los hombres a encontrar el refugio de confianza en Él. Qué hermoso. ¿Cómo empieza el Salmo? A ver, 91:1. Leámoslo fuerte. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? El que. Vos sabés que acá hay una gran enseñanza. Por eso la Biblia hay que leerla desmenuzando palabra por palabra. El que se refiere a la persona que busca refugio y protección de Dios. Es el que hace de su presencia su hogar, su lugar de residencia constante. La protección de Dios no es automática o garantizada para cualquier persona. Es para solo aquellos que confían en Él de una manera profunda y constante. Si nosotros queremos ser el que habita al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, hay cosas que debemos hacer. No es automático esto. Hay cosas que debemos hacer. Y ahí yo le puse implicaciones prácticas. Tendrían que tomar apunte porque vamos a hablar de las implicaciones prácticas para gozar de este lugar seguro. Número 1, intimidad con Dios. Este pasaje nos llama a desarrollar una relación de cercanía, de intimidad con Dios. No basta con acudir a Dios solo en los momentos de necesidad. Estamos llamados a vivir continuamente en su presencia. Y esto implica una vida de oración, de lectura, de estudio y de meditación en la palabra. Número 2, dependencia y confianza. Habitar al abrigo del Altísimo requiere una confianza absoluta en su protección y cuidado. Significa reconocer que aunque el mundo esté lleno de peligros visibles e invisibles, Dios es capaz de guardarnos. Esta confianza es una dependencia que es activa en la voluntad y el poder de Dios, enfrentando cada circunstancia de la vida con confianza. Con confianza. Número 3, necesitamos obediencia y sumisión. Vivir bajo la sombra del Omnipotente también implica someternos ¿a qué? A su autoridad. Dios no solo es nuestro refugio, es nuestro soberano, es nuestro Señor. Y para disfrutar de su protección debemos estar dispuestas a vivir de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a su voluntad. Esto requiere una vida de obediencia en la que buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empecé que este no es un amuleto que lo pongo allí en la mesa de luz y me libra de todo? Yo tengo que vivir de esta manera. En el Salmo 24, 3-6, David hace una pregunta, pero no es cualquier pregunta, es la pregunta más importante de la vida. Patri, ¿podés leer 24, 3-6, por favor? Subirá al monte de Jehová, ¿y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hasta el 6. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los que tienen un corazón limpio solamente pueden experimentar la presencia de Dios y toda clase de bendición que venga de Él. El requisito de pureza no solo está en las acciones que menciona las manos, sino también en el corazón, en nuestras motivaciones.
¿Para qué me acerco a Dios? ¿Para que me cuide? ¿Para que me proteja? ¿Para que me bendiga? ¿O porque lo amo y quiero estar con Él? No hay un lugar más precioso en este mundo que estar en su presencia. Dios conoce el corazón y sabe cómo me acerco a Él. El que es aceptado por Dios también rechaza, dice esos versículos, la idolatría, toda cosa vana. Y tampoco hace promesas engañosas. Oh Dios, si me libras de esta, te voy a servir el resto de la vida. Dios te libre y te olvidas de servirlo a los 2 meses, ¿no es cierto? Número 4, seguridad en medio de las pruebas. Aunque el Salmo 91 promete protección, no implica que los creyentes están exentos de dificultades. Lo que este versículo y el resto del Salmo nos aseguran es que en medio de las pruebas Dios estará con nosotros, brindándonos su sombra y su abrigo. Y el creyente que habita en la presencia de Dios tiene la certeza de que Dios lo protegerá y sostendrá en medio de las dificultades y problemas de la vida. Yo le puse acá 3 ejemplos que me encantaron en la Biblia de personas que vivieron en la presencia de Dios, que tuvieron ese lugar seguro como su hogar, su refugio, y vemos cómo Dios los libró. Me gustaría solamente considerar Daniel, el libro de Daniel, Patri 6. Vamos a leer versículo 10 de Daniel 6, 10, y también del 20 al 27, ¿sí? Eso nos va a resumir un poco lo que pasó en esta historia. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué Dios lo salvó de los leones? ¿Viste? Decía, ay, cualquiera. Ay, cómo me gustaría estar en ese lugar y experimentar esa protección. Pero no a cualquiera. Tal vez a vos y a mí me hubiera devorado el león. Acá hay una vida que vivió en la presencia de Dios. ¿Qué dice Patri? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Con la ventana abierta. ¿Y saben por qué menciona esto? Porque había un edicto que no se podía arrodillar que no sea solo a Nabucodonosor. Pero él estaba viviendo en la presencia de Dios, era su casa la presencia de Dios. Así que abrió las ventanas y siguió haciendo lo mismo. Y después, Patri, ¿qué pasó? ¿Leo el 20 o sigo leyendo? Podés leer ahora 20 al 27. Sí. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Porque lo tiraron en el pozo de los leones, ¿no? Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fíjate la palabra, a quien tú continuamente sirves. No de vez en cuando. No estaba en la presencia de Dios cuando todo andaba mal. Continuamente era el hogar de él. ¿Y qué decía? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño. Porque antes que él fui hallado inocente. Y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aunque no habían llegado, y aún no habían llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra,
paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es tremendo, chica, este pasaje. Pero él vivió en la presencia de Dios. Y cuando tuvo que decir, socorro, ayuda, Señor, ahí vino la ayuda. Una vez alguien me regaló una tarjetita que decía, ¿sabes por qué no lo comieron los leones a Daniel? Porque no tenía olor a carne. La carne, el pecado, ¿no es cierto? Es terrible. Y Satanás, que es el león que busca devorarnos, cuando siente olor a carne, nos traga. Nos traga. Y el único lugar donde yo puedo vivir sin olor a carne es en la presencia de Dios. Después lean ustedes los otros ejemplos en la casa, son preciosos, el de Jesús. Número 5. Ahora vamos a hablar de una constante búsqueda de Dios, ofreciendo el lugar más seguro para habitar. ¿Saben que Adán y Eva fueron creados por Dios con amor y fueron puestos en un huerto precioso, donde todas sus necesidades estaban cubiertas y solo el Dios, el Padre, le dio solo una orden a ellos? Génesis 2, Patri, 16 a 17. Solo una orden les dio. Y vamos a repasar esto. Acá hay mujeres que vienen por primera vez y tal vez nunca escucharon esta historia de la creación. Estaba allí Adán y Eva y solo Dios le dio una orden. A ver, Patri, 16 a 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Saben que era una sola orden, pero Satanás, el enemigo de nuestras almas, ¿qué hizo? Sembró dudas en las palabras que dio el Padre. ¿Y qué quería Satanás? Intentar que ellos desobedecieran. Y tan pronto como ellos comieron del fruto prohibido, ¿qué pasó? Conocieron el bien y el mal. Y sus ojos dice que fueron abiertos ¿a qué? Al pecado. Ahora Adán y Eva están en humillación y en derrota. En un instante. Ahora están avergonzados. Antes eran inocentes. Andaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora están envilecidos. Antes vivían sin malicia. Ahora se sienten culpables. Antes estaban seguros, confiados. Ahora están llenos de dudas y temores. Pero en esta condición de que estaban ellos, de pronto escuchan la voz del Padre. Génesis 3, 8 al 9. Escuchan la voz del Padre en esa condición. La voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Acá vemos un amor incomparable. Dios sale a la búsqueda de ellos. Dios tomó la iniciativa por amor. ¿Por qué? Él quería enfrentarlos a ellos. Él sabía dónde estaban, pero él quería enfrentarlos a ellos y corregirlos. ¿Para qué? Para que no pasaran el resto de su vida lejos de la presencia de Dios, separados de él. Porque la orden fue: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y morir es estar eternamente separado de Dios, y Dios no quería eso. Así que sale desesperadamente en la búsqueda de ellos. Desde ese día Dios está en una búsqueda incesante y apasionada.
para que sus hijos estén con Él. Continuamente Él llama, ¿dónde estás tú? Porque Él desea nuestra cercanía. Nadie nace viviendo al abrigo del Altísimo, ¿eh? Todos nacemos separados de ese abrigo. Nacemos con pecado, mereciendo estar eternamente separados de Él. Pero Él hizo todo para llevarnos otra vez a vivir con Él. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Vos y yo somos pecadores, así que la muerte está, el castigo de Dios sobre nosotros está establecido. Romanos 6:23. ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque la paga, fuerte. Uno solo, a ver. Gloria, ¿qué es? Por el pecado, Porque la paga del pecado es la muerte. más la dádiva. Dios es vida eterna. Exactamente. La paga del pecado es la separación eterna de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es el regalo. Juan 3:16, alguien bien fuerte. Betsy, ¿te animás a decirlo fuerte? ¡Qué claridad! Porque de tal manera amó Dios a Gloria, que ha dado a su único Hijo, para que Gloria, creyendo en Él, pone tu nombre allí, no se pierda, no esté eternamente separada de ese lugar de refugio, sino que vuelva a estar con el Creador. ¡Qué hermoso! Él quiere llevarnos de la oscuridad a la luz, de los árboles donde estamos escondidos y esclavizados a la libertad del perdón. Y Él sale a buscarnos, nos llama. ¿Y saben qué espera? Tu respuesta. Escucha la pregunta del Señor en esta tarde. ¿Dónde estás hoy viviendo en este momento? ¿Estás escondida detrás de algún árbol? Tal vez de una religión, tal vez de negar la existencia de Dios. Él quiere que estés con Él, al abrigo del Altísimo. Pero el Señor también hace esta pregunta a todas nosotras que un día hemos sido recibidas como hijas de Dios, porque ya pusimos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Y tal vez te has ido de ese refugio, y tal vez hoy estás escondida en algún otro lugar equivocado. Tal vez estás escondida detrás de las dudas, no de la presencia de Dios, llena de dudas, llena de incredulidad, de hipocresía. Venís a la iglesia, pero vivís lejos de la presencia. Estás tal vez en los árboles de las comparaciones, pero al fin y al cabo todos pecan, así que yo también peco. Comparaciones, autosuficiencia, orgullo. No necesito a Dios, me las arreglo sola. Idolatría, ¿amás algo más que a Dios? Comodidades, pereza, no, levantarme tempranito a leer la Biblia y orar ni loca. Justificaciones del pecado, pienso que tengo derecho a estar enojada, a contestar mal, a estar amargada. No quiero que nadie me diga lo que yo debo hacer. Y si lo hacen, me molesto con esas personas. Hay miles de árboles donde nos podemos esconder. Pero Dios en esta tarde te hace una pregunta personal. No mires a la que está al lado. Gloria, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás hoy viviendo? Y ¿sabés que me encantaría que todas en esta tarde respondamos como lo hizo esta hija que vamos a leer ahora y lo tienen, ¿no? En el apunte, Patri. ¿Lo podés leer, por favor? Y la hija dijo, Padre, tengo sed de tu poder y de tu presencia. Ven y mora bajo mi abrigo. ¿Dónde está tu abrigo? ¿Puedo morar allí? Mi abrigo está cerca de tu corazón.
Lo encontrarás al vivir en continua comunión conmigo. ¿Cómo puedo vivir en comunión contigo? Oyendo mis palabras y obedeciendo. A veces me es difícil oír y aún más difícil obedecer. Cuando moras bajo mi abrigo, tengo toda tu atención. Puedes oír mis palabras con un corazón puro y puedo darte mi espíritu para fortalecer tu obediencia. Quiero morar bajo tu abrigo. ¿Qué debo llevar? Solamente debes traer mi libro y un corazón íntegro, comprometido, amable y seguirlo. Estoy lista, Padre. Bienvenida a nuestra morada. Me alegra que estés cerca de mí, hija, de tal manera que puedo llenar tu corazón y tu vida con el abrigo de mi presencia y la sombra de mi poder. Decimos amén. Qué hermoso poder decirle esto con sinceridad a nuestro Padre. Y desde mañana levantarnos con la Biblia en la mano. ¿A dónde tengo que ir, Padre? Cerca de mi corazón. ¿Qué tengo que llevar? Mi libro. Y yo te voy a mostrar todo lo que debes saber para gozar de mis delicias. Y ya concluyendo, vamos a abrir en el Salmo 84, 5 al 7 y 10 al 12. Vayan siguiendo con su vista la Biblia mientras Patri lo lee. 84, 5 al 7 y 10 al 12. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tu fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios. Ahí voy a aclarar una cosita y seguís leyendo. El salmista dice acá que los que dependen del Señor, los que habitan al abrigo del Altísimo, encuentran en Él su fuerza y son bienaventurados. Qué hermoso, dice, atravesamos valles de dolor, no hay duda, pero atravesando los valles de dolor y prueba, en vez de morir de cansancio, de estrés, de ansiedad, de agotamiento, el Señor los sostiene en cada paso. Y ellos experimentarán poder y más poder, una prueba tras otra, y cada prueba te da más poder. Cada prueba te hace más fuerte, viviendo de victoria en victoria. Yo hoy no podría tener victoria, en el pasado no podría haber tenido las victorias que hoy las puedo tener, en muchos aspectos de mi vida, porque fui teniendo victoria tras victoria, chiquitita, y se fue agigantando esa fe, ese poder en Dios. ¿Entienden lo maravilloso que está diciendo esto? Versículo 10 al 12, Patri. Es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Machar. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El salmista concluye afirmando que el tiempo que pasaba con Dios en su casa era mucho más valioso y mejor que el tiempo que pasaba en cualquier otra parte. Satanás nos agarra de la nariz, ¿no? Y nos lleva a la pantalla. Y parece que ahí encontramos descanso porque no pensamos nada. Cerramos la pantalla y tenemos la misma ansiedad o más ansiedad, más agotamiento y no podemos dormir. Pero allí el salmista dice, no hay un lugar más seguro para el descanso que estar en la presencia de Dios. No nos podemos dormir en la noche, prendamos la luz, bajemos de la cama, preparemos un tecito y abramos la Biblia. Y le digamos, Dios, háblame. No leer como un amuleto. Ay, leo dos capítulos a ver si me quedo dormida. Como mi mamá a veces me decía, orá y vas a ver que te quedas dormida enseguida. Porque el diablo no quiere que oremos. Pero no lo debo hacer así. Debo hacerlo porque quiero estar en ese lugar.
Y termina el Salmo diciendo, ¿por qué? Porque Él es un sol para los días difíciles. Cuando pasé mi periodo de depresión profunda después del parto de Chanel, 3 meses sola, en angustia, en lloro, ¿saben que abrir la Biblia era como un rayo de sol a mi alma? Era un sol en los días difíciles, pero también Dios es un escudo para los días peligrosos. Qué hermoso. Y ahí puse preguntas prácticas que debemos hacernos, contestarlas y compartirlas el día que estemos en los grupos pequeños. ¿Podrías leerlas, Patri, por favor? Me doy cuenta de que necesito imperiosamente habitar en el lugar más seguro para vivir, considerando que mis enemigos son más fuertes que yo. ¿Valoras los atrios de Dios, del Altísimo y Omnipotente, como para estar convencida que el lugar más seguro para habitar es debajo de su abrigo y sombra antes que cualquier otro lugar? ¿Has tomado la decisión de confiar plenamente en el carácter y promesas de Dios en todas circunstancias? ¿Estás practicando todo lo necesario para ser aquella persona que habita al abrigo del Altísimo? Responde la pregunta amorosa de nuestro Padre. ¿Dónde estás tú hoy? No te olvides de esta pregunta. Andate de este lugar con esa pregunta clavada en tu mente, pero escucha la voz de Dios, no la voz de Gloria. La voz de Dios que te dice, ¿dónde estás tú viviendo hoy? Y toma tiempo esta noche, mañana, para examinar dónde estás viviendo. Y corre a los brazos del Padre. Él nos está esperando. Y si todavía nunca pudiste introducirte en ese lugar de seguridad, hoy es el momento también. Dios dice que todos somos pecadores. Y el pecado nos separa de Él. Y Dios mandó a Jesús su Hijo para que Él pagara el precio que yo tenía que pagar. Él murió en mi lugar. Y Él me ofrece su perdón. Yo solo tengo que creer y abrazar su gracia. Decirle, gracias Jesús, porque pagaste lo que yo no podía pagar ante el Padre. Porque yo soy pecadora, pero Él era santo y su sangre era preciosa para Dios. Y fue suficiente para pagar el precio de la ira de Dios. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, creemos en Jesucristo, abrazamos su gracia y su perdón, entramos entonces al lugar más seguro para vivir, que es su presencia. Y una vez que entramos, tenemos que trabajar arduamente, inconstantemente, para no irnos de ese lugar y permanecer allí. Amén. Vamos a terminar orando. Sami, ¿querés venir acá a orar, por favor? Y cerrar. Oremos juntas. Padre eterno, Señor, hemos orado para que, Señor, nuestro corazón pueda escuchar con atención, con humildad, para que, Señor, usted nos confronte con aquellas áreas en las que no reflejamos confianza, en las que no reflejamos dependencia, en las que no es evidente, Señor, que buscamos su abrigo, su sombra, Señor. Gracias porque por pura gracia, Señor, cada vez que su palabra es expuesta, Señor, podemos ver lo que antes no veíamos para dar pasos de acción, Señor. Padre, por favor, ayúdenos a no ser oídoras olvidadizas, Señor, con buenos anhelos que no llegan a ponerse por obra, Señor. Denos la gracia, la fortaleza, la verdad, Señor, que necesitamos para levantarnos cada día y acostarnos cada día, Señor, pensando en usted, meditando en usted, queriendo agradarle, Señor, y no queriendo agradarnos a nosotras mismas, Señor.
Padre precioso, que podamos decir como el salmista decía, Señor, diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío. Señor, ayúdenos a confiar plenamente en medio de cualquier circunstancia que usted permita, aun cuando no entendamos, aun cuando no nos guste, aun cuando parece que demos cada paso temblando, Señor. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a solamente obedecer y a gozar también de lo precioso que es estar en su presencia y también recibir su cuidado y su protección, Señor. Padre, por favor, somos débiles, necesitamos de su gracia, de su ayuda para poder ponerlo por obra, Señor. Le rogamos, Señor, para que todas juntas, Señor, tengamos el mismo sentir, nos animemos cuando hay caídas y nos gocemos cuando hay victorias, Señor. Gracias le damos, Padre eterno. Mi buen Dios, también agradecemos, Señor, por este tiempo de comunión, por este tiempo de que lo disfrutamos tanto, Señor, de poder estar bajo su palabra y también en su casa, Señor. Oramos también agradecidas por el tiempo de refrigerio y de alimentos que vamos a tener más adelante, Señor, y dejamos el resto de este tiempo y el regreso a casa en sus manos. En Cristo Jesús oramos agradecidas. Amén.